que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti. Bésame con frenesí, dame la luz que tiene tu mirar y la ansiedad que entre tus labios vi. Esa locura de vivir y amar es más que amor, frenesí. Allí en el beso que te di, alma, piedad, corazón, dime que sabes tú sentir lo mismo que siento yo. Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti. Bésame con frenesí. Esas palmas, mi Chiapas. Que viva nuestra chiapanequidad. Gracias a los organizadores por tomarme en cuenta, pero además porque estamos celebrando a un escritor vivo que aún tenemos en Chiapas. Allí en el beso que te di, alma, piedad, corazón, dime que sabes tú sentir lo mismo que siento yo. Quiero que vivas solo para mí, palmas, y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti. Bésame con frenesí, bésame con frenesí, bésame con frenesí. Es más que amor, frenesí. Gracias, frenesí. Y un tema que nos hermana, que no puede faltar, Luna de Xelajú, para todos ustedes. Aquí está el maestro firmando su libro para que él pueda corresponderles con el mismo cariño. Gardenia de plata que en mi serenata te vuelves canción. Tú que me viste cantando, me ves hoy llorando mi desilusión. Calles bañadas de luna que fueron la cuna de mi juventud. Vengo a cantarle a mi amada mi luna plateada de mi Xelajú. Vengo a cantarle a mi amada mi luna plateada de mi Xelajú. Y que viva también Chiapa de Corzo. De plata que en mi serenata te vuelves canción. Tú que me viste cantando, me ves hoy llorando mi desilusión. Calles bañadas de luna que fueron la cuna de mi juventud. Vengo a cantarle a mi amada mi luna plateada de mi Xelajú. Vengo a cantarle a mi amada mi luna plateada de mi Xelajú. Luna de Xelajú, que supiste
dulce pena por una morena de dulce mirar. Luna de Xelajú, me diste inspiración, la canción que hoy te canto, regada del llanto de mi corazón. En mi vida no habrá más cariño que tú, mi amor, porque no eres ingrata, mi luna de plata, luna de Xelajú, luna que me alumbró en mis noches de amor, y hoy consuelan mi pena por una morena que me abandonó. Y hoy consuelan mi pena por una morena que me abandonó. Luna de Xelajú, muchas gracias. El maestro continúa afirmando. Ustedes me comentan, ¿quieren otro tema? Hay un pregón zoque del maestro Miguel Siu, se llama Son de mi pueblo. Vamos a cantarlo. Quiero palmas, aplaudan, porque este pregón es un rescate. Se cantaba mucho en Tuxtla Gutiérrez. Para todos ustedes, Son de mi pueblo. ¡Esas palmas! ¡Mis chiapanecos! ¿De dónde veniste, Len, mi amor? Luciendo Nacamandu. ¿Venís vos de algún meque, rumbo de Coyató? El viejo Juan Cundapi puso jarana y violín y dio a comer chispala y frijol con chipilín. ¡Ea! Son de mi pueblo. Y es que los pueblos zoques también veneran a la Virgen de la Candelaria. Vamos a mi tierra y ya verás lo linda y hermosa que ella está. Vamos a mi tierra y ya verás lo linda y hermosa que ella está. Virgen de Candelaria, patrona de mi ciudad, bendiciones a mi gente por toda la eternidad. Tierra de charros, valientes para montar, haciendo el paso a la muerte, campeones vamos a ganar. La marimba nace en mi tierra, que Otevite tocando está, los pajaritos alternando, los Núñez y orquestaban. Vamos a mi tierra y ya verás lo linda y hermosa que ella está. Vamos a mi tierra y ya verás lo linda y hermosa que ella está. Virgen de Candelaria, patrona de mi ciudad, bendiciones a mi gente por toda la eternidad. Lolole y lolola. Mi tierra, pueblo de charros, valientes para montar, haciendo el paso a la muerte, campeones vamos a ganar. La marimba nace en mi tierra, que Otevite tocando está, los pajaritos alternando, los Núñez y orquestaban. Vamos a mi tierra y ya verás lo linda y hermosa que ella está.
Vamos a mi tierra y ya verás lo linda y hermosa que ella está. Mi Candelaria, que no se olviden nuestros orígenes, nuestras raíces. Mi abuela es Soque, tiene 94 años y honro mis raíces chiapanecas. ¡Esas palmas, mi gente! ¡Mi Chiapas! Vamos a mi tierra y ya verás lo linda y hermosa que ella está. Vamos a mi tierra y ya verás lo linda y hermosa que ella está. Virgen de Candelaria, patrona de mi ciudad, bendiciones a mi gente por toda la eternidad. Lo leí, lo la. De China vienen viajando los monjos, los nan. Todos vienen trabajando, los yu, los sei, los tan. Chimbombos de amor nos dicen, chimbombos de corazón. Orgulloso de mi pueblo, de este valle es mi sol. Vamos a mi tierra y ya verás lo linda y hermosa que ella está. Vamos a mi tierra y ya verás lo linda y hermosa que ella está. Mira mi valle, mi pueblo y mi son. Muchas gracias. Adelante, mi doctor. Es un honor haber participado en esta magna presentación del libro del doctor Andrés Fábregas Puy. Muy buenos días a todos. Soy Jacinta Fuentes. Gracias, paisanos. Gracias, amigos. Gracias, amigo Giovanni Salazar. Hay tantos amigos aquí presentes. Angélica Altúzar. Por allá veo a Marvin. Gracias de verdad. Al amigo Ricardo Aguilar, a todos. Al maestro José Luis, el maestro Abreu, su esposa, la maestra Marisa Trejo. Gracias a todos los amigos, doctor. Muy buenos días. Gracias. Bueno, y después de este extraordinario talento, vamos a pedirle de favor a nuestros apreciables panelistas que tomen su lugar en la parte de enfrente. Por favor, nuestros apreciables panelistas, si pueden tomar su espacio. Buenos días a todos. Me es grato estar aquí
en un lugar tan histórico como lo es el Templo de San Sebastián, el cual fue construido en el siglo XVII, dándoles la bienvenida a compañeros académicos, maestros, investigadores de reconocido y prestigio estatal, nacional e internacional, personalidades reconocidas con distintos premios, científicos sociales de diversas instituciones de educación superior y centros de investigación, artistas culturales, poetas, comunicadores y público en general, interesados todos en temas ligados al que hoy se expondrá en la conferencia magistral y presentación del libro Chiapanequidad, trayectoria de un concepto. El tema nos invita a reflexionar sobre nuestra identidad, nuestra relación con los demás y el mundo que nos rodea. Es un llamado a la equidad, la justicia y la inclusión. Deseamos hacer de la chiapanequidad un lugar de reflexión crítica, análisis y debate que nos permita con seriedad y sobriedad contribuir con el abordaje de lo que este concepto entraña, incluyendo sus problemáticas. Hoy estamos aquí para explorar este concepto juntos, identificarnos con ello y crecer como comunidad. Esperamos que esta conferencia sea un espacio para el aprendizaje, el intercambio de ideas y la inspiración. A continuación, veremos proyectado un video, el cual nos invita a la reflexión de momentos clave para la chiapanequidad. Adelante. Desde el siglo pasado se han gestado espacios importantes de reflexión y análisis del sentir chiapaneco, determinantes para la comprensión y arraigo a nuestra cultura. En los años 40, y a raíz de los foros realizados, la campaña a la gubernatura de Francisco Grajales concluyó que arte y ciencia serían vitales para el florecimiento de Chiapas. En ese contexto, un grupo de artistas, intelectuales y científicos funda en 1948 en Tuxtla el Ateneo de Ciencia Chiapas, edita revista Ateneo Chiapas, donde publican destacados autores como Carlos Pellicer, Jaime Sabines y Rosario Castellanos. Hasta hoy, referentes importantes en nuestra historia. El interés por la ciencia creció. Grandes investigadores hicieron de Chiapas su lugar de estudio. Eliseo Palacios, fundador del Zoológico, Miguel Álvarez, estudioso de la fauna regional, Faustino Miranda, fundador del Jardín Botánico, Eiji Matuda, importante botánico surgido de la japonesa Noto de Agawa. Otros como Fernando Castañón, Alberto Culebro, Marcos E. Becerra, Gertrudis Duby, Jan de Vos y Otto Schumann también investigaron de nuestro pasado. Fue así como desde entonces se instituye el Premio Chiapas, máxima distinción chiapaneca que destacan en las ciencias y las artes. Y se da además el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, hoy universidad, desde la cual surgiría una nueva generación de intelectuales, artistas, investigadores como Andrés Fábregas Roca. La participación de esta generación contribuyó grandemente en entender y comprender el sentir chiapaneco, pero fue con la investigación de Andrés Fábregas cuando surge el proyecto inacabado de la chiapanequidad, entendido como el histórico, la emergencia de los culturales chiapaneco. Desde entonces y hasta fecha, la chiapanequidad es una categoría en constante evolución, cuya trayectoria cobró mayor difusión en la campaña del actual gobernador electo Eduardo Ramírez. Este hecho, tan relevante como lo fue en el pasado, nos convoca hoy a profundizar y repensar nuestra chiapanequidad, su origen, diversidad
significado particular, pero sobre todo a plantear su utilidad en la transformación social que vive Chiapas y México. Líneas para felicitarlo por la autoría de su libro Chiapanequidad, trayectoria de un concepto que recientemente llegó a mis manos de manera virtual. Así también, para disculparme por no estar presente en la presentación en el magnífico escenario que es el Templo de San Sebastián de Chiapa de Corzo, pero hoy quiero expresarle por medio de estas letras que estará leyendo en el evento, haber tenido la fortuna de trabajar con usted de 1990 a 1995 en lo que fue el Instituto Chiapaneco de Cultura, gloriosa institución que tuvo a bien estar bajo su dirección y percibir desde entonces el profundo amor que siente por Chiapas. Eso lo comenta para nuestro maestro doctor Andrés Fábregas, la maestra Socorro Trejo. Ya le haré llegar al doctor la carta completa, pero desde aquí le enviamos un cordial saludo, pronto restablecimiento a nuestra querida Socorrito. Para continuar, pediré una breve intervención a cada una de nuestras medallas Rosario Castellanos. En primer lugar, le cederé el micrófono a la doctora Silvia Ramos. Gracias. Pues, doctor Andrés Fábregas Puig, es un gran honor realmente estar aquí y ser parte de esta magnífica obra de la Chiapanequidad. Realmente en estas 82 páginas es increíble cómo tiene usted tanta facilidad para poder concretar toda la vida y toda la historia de Chiapas desde su origen hasta la actualidad. Es sorprendente. Y esa es una capacidad que tiene nuestro autor en este libro, increíble, de los pocos autores que pueden tener ese nivel de síntesis y de armar toda la compleja historia de Chiapas hasta nuestros días y todos esos cambios y evoluciones y convoluciones también que ha tenido nuestra entidad. Y bueno, decirles que me da un gran orgullo estar en este evento, no solamente por el doctor Fábregas Puig, también con nuestra colega y amiga Fanny, al igual que su servidora, tuvimos el privilegio de ser portadoras de ese galardón tan importante para nuestro estado. Y decirles que junto con el doctor Andrés Fábregas Puig, pues hemos sido parte de esa construcción de una gran universidad en el estado de Chiapas, que es la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. El doctor Andrés Fábregas fue el impulsor de una cantidad enorme de líneas de investigación en nuestra universidad que hoy día son vigentes, y por tanto, pues esta obra en parte de lo que aquí se expresa también en la educación superior de nuestro estado, también están todas esas líneas tan importantes de que las nuevas juventudes y los nuevos escenarios que tiene Chiapas se tomen en consideración. Está un aporte increíble hojeando la obra de las migraciones, cómo todo este gran poder de movilidad está transformando las juventudes, y en el marco de todo eso pues está toda la obra de nuestro querido doctor Andrés Fábregas. Así que enhorabuena. Creo que para todos los chiapanecos es una obra invaluable, que hay que leerlo, saboreándolo con un buen café en nuestras casas y por supuesto platicándolo en este contexto y en estos coloquios que nos da esa posibilidad de hacerlo con nuestros amigos chiapanecos. Saludo por supuesto a mi amiga Indra también, que es una gran investigadora también, que la queremos muchísimo, y mi querido doctor
Ramos también, que es un gran compañero de nuestra universidad y forjador también de toda esa concepción de la educación superior en Chiapas. Pues enhorabuena, doctor Fábregas. Felicidades. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Ramos. Ahora le pido la intervención a la maestra Fanny López Jiménez. Gracias. Muy buenos días. Pues para mí es un enorme gusto. Me honro de estar aquí en este espacio, en un edificio del siglo XVII, que valoro además que se lleven a cabo eventos de este tipo y ojalá lo podamos seguir haciendo más seguido. Y en este espacio tan hermoso para mí realmente es un orgullo estar al lado de un gran maestro, del doctor Fábregas Puig, con quien ya tenemos una larga trayectoria de conocernos, de compartir espacios. Y hace poco, bueno, ahorita entrando, me decía que la última vez que nos vimos, ya tiene un buen rato, fue en Guatemala, en la Feria del Libro de Guatemala. Celebro mucho entonces volver a verlo, volver a platicar sobre este concepto que está actualmente en boga, en todos lados, escrito en las paredes. Yo creo que él nunca imaginó que desde 2006, cuando empezó a hablar sobre este concepto de la chiapanequidad, pudiera verlo en las paredes de Tuxtla, en las paredes de Chiapas y todo lo que implicaba este concepto. Creo que todos hemos hablado de qué es la chiapanequidad y nadie mejor que él para explicarlo. Pero sí me gustaría decir que recuerdo que hace poco, hace algunos meses, en una mesa de trabajo, alguien preguntó, ¿cómo le podemos llamar a todo esto que es Chiapas, a toda la diversidad cultural? Siempre decimos que Chiapas es muy peculiar, que Chiapas tiene lo suyo, que Chiapas es inigualable, que Chiapas tiene cultura. ¿Y cómo podemos hacer que todo esto y todos los chiapanecos quepan en un solo concepto? Y alguien dijo, la chiapanequidad. Inmediatamente nos fuimos a recordar a nuestro querido doctor Fábregas Puig, quien académicamente colocó el concepto, pero que eso baje realmente de la academia a todos los chiapanecos, creo que es algo que hay que celebrar enormemente. Y por eso, muchísimas gracias, doctor Fábregas. Muchas gracias. Quiero además agradecer especialmente la presencia en este escenario. Aquí lo tenemos en primera fila del doctor Jacinto Arias de Chenaló. Un referente para los que han estudiado a los pueblos de Chiapas. El doctor Andrés Fábregas Puig tiene una larguísima trayectoria que leer su currículum significaría otro evento. Por supuesto, ¿verdad? Es verdaderamente impresionante lo que ha hecho. Casi deberíamos decir el doctor Andrés Fábregas Puig es el doctor Andrés Fábregas Puig. Con eso debería bastar para que todos los interesados sepan a quién me estoy refiriendo. Sin embargo, y comentaré algunos casos para empezar, que es tuxtleco, que es doctor en antropología, que ha sido docente, conferencista en múltiples instituciones de América y de Europa. Pero lo que a mí me gustaría destacar es sobre todo que es fundador de instituciones. Es uno de los primeros, fue uno de los primeros directores del Instituto Chiapaneco de Cultura en su momento. Ha sido fundador de 2 universidades que ese hecho ya lo pone en un sitio de honor en la historia chiapaneca, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la UNICACH, y la UNICH, la Universidad Intercultural de Chiapas. Pero además fundó el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social del Sureste, el CIESAS. Y como les comento, sus publicaciones innumerables, sus intervenciones en la teoría, en la difusión, pues son realmente fundamentales
para entender, más allá de la antropología, para entender la difusión y la promoción cultural, justamente de lo que él mismo atinó a considerar la chiapanequidad. Por lo tanto, le cederé la palabra para que él nos comente este tema del chiapanequidad, trayectoria de un concepto. Muchas gracias, doctor. Roberto. Pues en primer lugar estoy muy agradecido a los organizadores de este evento, muy agradecido por su invitación porque pues, me permite ver de nuevo el Río Grande, Chiapas, donde jugué de chamaco. Afortunadamente no me ahogué en Caguaré, ¿no? Y muchas gracias por eso. Y muchas gracias por el afecto también de todos ustedes. Lamento no poder decir todos sus nombres, pero muchas gracias. No tenemos en castellano otra palabra para expresar este sentimiento de agradecimiento, tanto afecto. No cabe duda que somos surrealistas los chiapanecos. Está canijo entendernos, ¿no? La gente se sorprende cuando llega a Chiapas. Estamos en un templo que fue construido durante la colonia, en un cerro, que es el Cerro de San Gregorio. Aquí hubo batallas importantes. Y comenzamos la presentación del libro con una extraordinaria cantante, por cierto que bien interpretó Luna de Chelajú, una maravilla de canción guatemalteca. Como estamos en un templo, me parece que debo advertirles que no estoy aquí para pontificar, ¿no? Como cura, sino para expresarles un tipo de preocupación académica. Trataré de hacerlo lo más sencillo posible, sin usar a veces el muy pedante lenguaje de los antropólogos, sino con el lenguaje coloquial que todos entiendan. Cuando me preguntaron si podíamos hacer una segunda edición del Chiapas Antropológico de 2006 y titular la nueva edición Chiapanequidad, yo estuve de acuerdo, pero dije también que sugería que se pusiera un subtítulo, Trayectoria de un concepto, porque los conceptos en ciencias sociales, en antropología en particular, son las herramientas que usamos para poder explicar una situación. Son como la sierra del carpintero o el martillo o el yunque del herrero. Trabajamos con conceptos. Entonces, necesitamos, como nos enseñó hace muchos años el ingeniero Grajales, cuando daba su clase de matemáticas, necesitamos saber de dónde salen las cosas, no únicamente aprendernoslas de memoria ya, ¿no? Hay que entender el proceso por el que se construyó. Deben ser los santos que andan por aquí todavía rumiando en el Cerro de San Gregorio. Que se calmen, que se calmen. Entonces, comienzo pues expresándoles que chiapanequidad es un concepto que en el contexto de la antropología se refiere a un sentimiento que es colectivo, de pertenencia, mismo que articula a la variedad cultural de Chiapas, como explicaba Fanny López hace un rato. Es un concepto para aprehender esa variedad cultural que caracteriza a los chiapanecos. Pero ¿cómo se llegó a esto? Espero no aburrirlos, pero necesito empezar contándoles que en 1900
1965, ingresé a la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estaba situada en la Ciudad de México. Y por esas cuestiones del destino y de la vida, me tocó presentar el examen de admisión en los viejos locales de esa escuela, que estaban justamente en las calles de Moneda, a un costado del Palacio Nacional, y que allí se había fundado la primera escuela en toda América Latina de antropología. La había fundado un gran antropólogo norteamericano llamado Franz Boas, con la colaboración de Alfredo Chavero, que era como un historiador muy cercano al dictador Porfirio Díaz. Estamos hablando de 1910, y esa escuela se llamó Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americanas. Y el primer director fue Franz Boas, pero de ahí egresaron los primeros antropólogos mexicanos como Manuel Gamio, por ejemplo. Bien, cuando yo presento el examen de admisión en ese lugar, resultaba que era la última vez que se usaban esos locales como un local escolar, porque ya se había construido el Museo Nacional de Antropología en Reforma, y se habían hecho unas aulas muy pequeñas, por cierto, porque pensaban que la antropología no iba a atraer a muchos estudiantes, y en los altos del museo se había construido la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que ya para esas fechas pertenecía al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y ahí es en donde ingreso. Después de pasar el examen, las primeras clases las recibo ahí en el museo. Todavía me acuerdo que llevábamos la campana con la que se tocaban los cambios de turno. Una vez que pasaban las 2 horas de clase, se tocaba una campana y salíamos corriendo, ¿no?, del aula. Entonces, en 1965 ingreso y tengo pues el privilegio y una suerte increíble de encontrarme con un magisterio verdaderamente impresionante. Paul Kirchhoff, que fue el que inventó el concepto de Mesoamérica, que todavía nos trae de cabeza, como sabe muy bien Fanny. Ese concepto pues lo seguimos discutiendo. Paul Kirchhoff, que nos dio una clase brillantísima de teoría etnológica. Estaba también Luis González y González, que escribía su libro Pueblo en Vilo, maravilloso texto de este gran historiador michoacano. Carlos Navarrete, a quien yo ya conocía porque Carlos llegaba a casa de mi padre a platicar con él. Se llevaban muy bien los dos, de otras cosas porque les gustaba catar algunos tragos. Entonces se la pasaban a todo mecate en la biblioteca de mi papá. Bueno, Carlos Navarrete es un arqueólogo extraordinario, un arqueólogo etnógrafo. Estaba también la maestra Bárbara Dahlgren, extraordinaria profesora, en fin, y luego llegó Ángel Palermo, que pues ahora sí que nos apantalló a todos. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque allí me encontré en esa maravilla de escuela con un antropólogo joven que se llamaba Guillermo Bonfil y que empezaba a construir una personalidad crítica de lo que eran las políticas indigenistas del Estado Nacional Mexicano. El Estado Nacional Mexicano, que surge de la Revolución, los círculos de poder en el Estado, incluyendo al general Lázaro Cárdenas, con todo respeto, ¿no?, le debo la vida al general Cárdenas porque él fue el que dejó entrar a los republicanos españoles que venían huyendo de la guerra que hizo Francisco Franco, el dictador traidor, a su uniforme allá en España. Pero estaban convencidos estos círculos de poder
que los pueblos originarios, los indios decían, se decía en las aulas, tenían que dejar de serlo y tenían que dejar de ser comunidades culturales y tendrían que abandonar su ser histórico para pasar a ser verdaderos mexicanos. Y al escuchar la crítica que hacía Guillermo Bonfil a esta posición, empecé a pensar, bueno, ¿qué quiere decir indios? ¿Quiénes somos? ¿Por qué el Estado le tiene tanto miedo a la variedad cultural? ¿Qué es lo que le atemoriza a los políticos de la variedad cultural? ¿Y qué es las identidades? ¿Por qué se le va a exigir a un tarahumara, a un totonaca, que deje de serlo para convertirse en mexicano? ¿Qué es ser mexicano? Y fíjense cómo son las cosas. En esos rumiábamos mucho, lo discutíamos con los estudiantes, y yo les decía, bueno, yo vengo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y me acuerdo que en el matiné, en el cine Alameda, que era el único que había cuando yo era niño, se pasaban películas como Ay, Jalisco, no te rajes, ¿no? Allá en el Rancho Grande, y se nos decía que eso era México. Y salíamos del cine Alameda para irnos a tomar los raspados Ontala Zaira, que así se llamaba el puesto, la Zaira. Y decíamos, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con los rancheros y con Jorge Negrete? Pues nada, con las jinetas, estas mujeres maravillosas que montan a caballo, que hacen equipos que se llaman escaramuzas, pues no tenía nada que ver. Y lo discutíamos con los compañeros, con los estudiantes. Yo, bueno, yo vengo de una tierra donde no somos así, pero entonces, ¿qué? ¿También nosotros no somos mexicanos? ¿Qué es eso? Todos tenemos que ser como Jorge Negrete o como Pedro Infante, que además era de Sonora, que era o de Sinaloa, pero ni siquiera era del centro de México. Y bueno, ahí quedó la idea. Me fui a trabajar con Guillermo Bonfil, que me hizo su ayudante de investigación. Me dijo, véngase conmigo y te va usted a ser mi ayudante de investigación. Y lo acompañé. En aquella época, estamos hablando de 1966, 67, el Valle de México, que en realidad es una gran cuenca, no estaba tan poblado como ahora. Salíamos de la Ciudad de México por la autopista hacia Puebla para desviarnos y llegar a Chalco. Y Bonfil había bautizado a toda esa región que está enseñoreada por los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Le había bautizado Bonfil como la región de Chalco a Mecameca. Y a él le interesaba mucho los patrones de asentamiento, es decir, cómo vivía la gente, porque él pensaba que en ese vivir de la gente estaba el secreto de que todavía estuviera vigente la cultura náhuatl, que se hablaba el náhuatl, toda la zona. Empezamos a trabajar y muy pronto nos encontramos con un grupo de sabios nahuas que se decían a sí mismos los que trabajan con el tiempo. Poético, ¿no? Los que trabajan con el tiempo, porque eran los que pedían la lluvia y teníamos que subir a una cueva que estaba como a la mitad del Iztaccíhuatl, que se llama la cueva de Alcaleca, y allí había una ceremonia impresionante, danzas, bailes. Invariablemente terminaba la ceremonia y caía el agua, caía la lluvia, y yo pues era un muchacho pues como que partidario de las teorías más radicales de la izquierda. ¿No es esto? ¿Qué es esto? ¿No será que ponen una bomba o algo ahí arriba para que caiga el agua? La cosa es que caían chorros de agua y los sabios lo veían como lo más normal del mundo. Incluso un día había uno de ellos que se llamaba Alejo. Y estábamos en plena ceremonia cuando apareció Alejo.
Me volteé y le digo, Alejo, bueno, ¿cómo vino usted? Me dijo, vine volando porque soy nahual. Ah, carajo, esto sí está más, esto sí está más rudo. ¿Qué tal si Federico Engels hubiera oído eso? Pues se cae desmayado ahí, ¿no? Entonces dije, nahual, y me interesó muchísimo. Empecé a ver quiénes eran los nahuales, de qué se trataba. Y llegamos a un pueblo, explorando la región, que se llama Tlayacapan, y ahí me quedé a vivir en casa de un saxofonista, don Trini Vidal, que me enseñó muchas cosas, entre otras a tomar ron con nieve de limón. Era una verdadera maravilla en los calores de Tlayacapan. Y don Trini Vidal me llevaba a todos sus conciertos y ahí platicábamos de los nahuales. Y un día me dijo don Trini, pues en Tlayacapan vive un nahual. Dije, ah, caray, pues quiero conocerlo. Y bueno, tienes que ir muy temprano porque él se va a su milpa, pero vive en tal casa, en tal calle. Pero tienes que llegar a las 6 de la mañana porque él a las 6:30 ya se fue. Es como el doctor Arias que se va tempranísimo a su cafetal. Y llegué un día a las 6 de la mañana, toqué la puerta de la casa, me abrió una mujer campesina que me dijo que se me ofrecía y le dije, pues quiero hablar con el costal. En eso salió el costal, campesino morelense, muy parecido a Emiliano Zapata, con grandes bigotes, unos ojos muy penetrantes. Y le dije, perdone, pero todo el mundo me ha dicho que usted se llama el costal. No, dice, no me llamo el costal, pero está bien que me digas, costal, ¿qué quieres? Quiero platicar contigo de qué, pues de la historia de Tlayacapan, de otras cosas. Y me dice el costal, pero yo no platico en seco. Ah, caray, dije, ¿qué querrá decir eso? Pero no tardé ni 3 segundos en entender de qué se trataba. Le dije, espérame, ahorita vengo. Y me fui corriendo a traer una botella de tequila que tenía yo en mi casa donde vivía. Regresé corriendo, fui a tocar, ya me abrieron, dije, costal, aquí está el agua bendita con la que vamos a platicar. Nos sentamos en una mesa, como a la media hora ya llevábamos media botella, pero además a pico, nada de copitas, sino a pico. Hubo un momento en que no se sabía si era saliva o qué, lo que estaba uno bebiendo. Y el costal me platicó una historia, pues, de García Márquez. Me dijo el costal, mira, sí, hay nahuales. El nahual es una persona, sobre todo hombre, que tiene la facultad de transformarse en animal. Y en forma de animal, pues ejecuta ciertas acciones. Y esas acciones que describía el costal eran sobre todo control social. Ataca a los que no hacen lo que acuerdan, a los que violan las reglas de la comunidad. Y muchas veces platicamos, yo tomaba notas, hasta que un día le dije, costal, ya me platicaste todo de la bruja, ¿por qué no una de estas noches te conviertes y te veo, ¿no? Me quedó viendo el costal y me dijo, no, muchachito, porque me convierto en tigre y te como. No, verdaderamente es increíble la gente de México. Pero, ¿qué me enseñó eso? Pues que hay unas identidades que son sobrenaturales. Y otra vez, el rollo de la identidad. Había un conjunto de personas que se autoidentificaban como nahuales, que le daban a esa autoidentificación una conducta. Y esa conducta era cuidar que la comunidad cumpliera con todos los requisitos y reglas para la vida en común. Eran el control social de la comunidad. Pasó el tiempo,
Me quedé, discutimos mucho con Bonfil, presenté mi tesis sobre los nahuales, escuela de antropología, y seguí mi camino. Sería muy largo contarles más de esto, pero finalmente llegó el momento en que pude ser ya un personaje de confianza para ponerme al frente de un proyecto de investigación. Y eso sucedió regresando yo de una estancia académica en Nueva York, en donde me encontré con grandes maestros como Pedro Armillas, arqueólogo fabuloso, Pedro Carrasco. Incluso pude hablar una mañana con Castañeda, que había escrito las enseñanzas de Don Juan, y era muy famoso porque había descrito a los brujos de Nayarit y de otras partes del norte de México. Enseñanzas de Don Juan era un tema era un libro muy leído. Y regresando, discutiendo con Ángel Palermo, veíamos que los antropólogos mexicanos estaban muy dedicados a estudiar a los indígenas para convencerlos de que se volvieran mexicanos. Y yo le dije, oye, yo no quiero hacer eso, en primer lugar porque creo que ya son mexicanos y que además se les está haciendo mucho daño psicológico, etcétera. Lean el libro de Jacinto Arias, El mundo luminoso de los mayas, que es un gran libro donde se expresa lo que estaba pasando con el indigenismo. Y entonces me dijo Palermo, bueno, ¿y por qué no te vas a una región ranchera que ningún antropólogo ha estudiado? ¿Y dónde queda eso? Pues en los Altos de Jalisco. Entonces pues, me fui a los Altos de Jalisco. Los Altos de Jalisco es una región ícono. Era una región además muy importante para el Estado Nacional Mexicano, porque en la época de Lázaro Cárdenas se decretó desde el Estado que los símbolos de la cultura mexicana nacionales iban a ser la charrería como el deporte nacional, el mariachi como la música nacional, el tequila como la bebida nacional, y que los mexicanos, el prototipo de mexicano tenía que ser el ranchero alteño. Y el cine mexicano propagaba esa imagen y por todos lados el mariachi es la música nacional, o sea que nuestras marimbas no eran nacionales, ni las arpas de Veracruz, sino solamente el mariachi. El posh, ¿cómo va a ser bebida nacional? No, el tequila es la bebida nacional. En fin, fíjense hasta dónde llegaba el asunto, que en una ocasión que andaba yo en Inglaterra, fuimos con otro colega, un alumno mío en ese momento, a visitar granjas alrededor de Manchester. Y llegamos a una granja y salió el dueño y nos dijo que qué estábamos haciendo. Y le dijimos, bueno, es que andamos viendo cómo organiza usted su granja. Y nos invitó a tomar el té en su casa. Y ahí le dijimos que éramos mexicanos. Y nos dijo, ah, caray, ¿y dónde está el sombrerote? ¿No? Es decir, el sombrerote que el cine mexicano, pues, difundía por todo el mundo. Bueno, les decía entonces que me instalé en los Altos de Jalisco y allí volví otra vez a pensar en lo de las identidades. Y me llamó mucho la atención la fuerza que tenían los rancheros y en saberse identificar ellos mismos. Con mucha facilidad me decían, no, nosotros somos salteños, los de Guanajuato son abajeños, otra cosa. Incluso me decían, fíjese usted cómo nosotros somos blanquitos y de ojos azules, y aquellos son panzudos y medio morenitos. Todos los del Bajío, los zacatecanos, todos esos. Nosotros descendemos de franceses. Franceses, pues si se apellidan se apellidan González, Velasco, en fin, apellidos Martín, ¿de dónde son franceses?
es uno de los grandes mitos que tienen los salteños. Hasta que me fui a España a hacer trabajo de campo y ahí me encontré que en Salamanca, en toda la región de Salamanca, es la región charra. O sea que la palabra charro viene de Salamanca y que la ciudad de Salamanca se autonombra como la ciudad charra y que de allí, en la época en que era virrey don Antonio de Mendoza, trajo campesinos y rancheros para poblar la frontera, para que pudieran los españoles subir al norte, pero necesitaban pasar la barrera de los chichimecas y mantener un ejército era carísimo. Entonces hicieron una como leva de campesinos allí por Salamanca y les prometieron la tierra que conquistaran, sacando a los chichimecas, empujándolos hacia el norte como propiedad privada. Y en Salamanca, en el campo charro, se levanta una gran colina que se llama la Peña de Francia. Por eso es que dicen que son franceses, porque vienen de la Peña de Francia. Bueno, ¿qué me dejó eso como enseñanza? Que todavía no había yo encontrado la explicación de cómo se configuran las identidades, pero que eran importantes, eran fundamentales, y que lo que perseguía el indigenismo era una cosa imposible, y que era una necedad del Estado Nacional Mexicano y de los políticos que manejaban el Estado, el seguir insistiendo una política que iba a ir al fracaso. Por cierto, sin hacerme propaganda, pero hace poco el Colegio de México publicó un libro mío que se llama El indigenismo en América Latina, en donde trato de mostrar cómo todos los estados nacionales de América Latina adoptaron lo que les llegó desde México, ¿no? Hay que acabar con los indios como comunidades culturales para que aparezcan en la estructura de clases, para que refuercen a los sectores populares de las naciones. Una locura. Me quedé con todas esas dudas y viviendo en Guadalajara y casado con Conchita Santos, que es fanática del fútbol y aficionadísima a las Chivas Rayadas del Guadalajara, empecé a fijarme en el fútbol, aparte porque ella me llevaba al estadio. Vamos a ver a las Chivas. Y era un espectáculo impresionante. Cómo llegaba la gente al estadio. Los gritos, las banderas. Una gran manta al entrar al Estadio Jalisco, una enorme manta que decía el rebaño sagrado. ¡Ah, caray! Y la gente gritando. ¡Ah! Pero además, decía uno, bueno, volteaba yo a ver los palcos donde estaban los súper ricos, vestidos también de Chivas, ¿no? Ahí están los grandes industriales de Jalisco gritando con todo como decían ellos, con todo el peladaje. Y los de hasta arriba que no podían pagar los boletos de en medio también, vestidos todos de Chivas. Y cuidado cuando entraba el equipo contrario, ¿no? Bueno, híjole, pobre las mamás, ¿verdad? De los jugadores. Y no digamos cuando llegaban los árbitros, eso era. Y cuando entraban las Chivas, pues explotaba. Empezó a llamar la atención eso. Y luego se presentaban los jaliscienses. ¿Cómo te llamas? Pues Onán Molina, que aquí está presente. ¿Y a qué equipo le vas, Onán? Pues al Atlas. Ah, estás fregado tú, no, hombre. Yo le voy a las Chivas. Ah, caray. Entonces, sí es importante identificarse con un equipo. Identificarse. Dije, a ver, me voy a ir a ver al señor que renta el equipo, que paga renta para hacer el negocio con el equipo de las Chivas, y le voy a explicar que quiero hacer un estudio que ningún antropólogo mexicano ha hecho sobre las aficiones del fútbol, por qué la gente cada domingo llega en masa a gritar como desaforados y vestidos además, todos
uniformados. Entonces, Martínez Garza, el ingeniero Martínez Garza, era el que rentaba las chivas, pagaba renta a los dueños, que era una cooperativa, y me dijo que sí. Me regalaba 3 boletos porque era mi esposa y mis 2 hijas. Por cierto, que nos decían la familia, ¿cómo? Tellerín, ahí viene la familia Tellerín. Decíamos que entrábamos, nos sentábamos en el mismo lugar donde estaba una porra muy especial de las chivas. Y me dijo Martínez Garza, le voy a dar a usted un collar para que entre usted al estadio a donde usted quiera. Entonces, los días en que jugaban las Chivas Rayadas, íbamos muy temprano para ver qué pasaba. Entonces, empecé a ver lo que pasaba fuera del estadio, cómo la gente llegaba organizada por barrios, gritando con sus banderas, o por grupos de parentesco, o incluso parejas de novios, en donde uno iba vestido de un color y el otro del otro. Decía, ah, caray, ¿sí se vale la hermandad? ¿No? El amor lo puede todo, ¿no? Y cómo se sentaba la gente antes a desayunar, a departir, luego a pintarse la cara, fueran a la guerra, rostro, luego la entrada al estadio, que era realmente increíble, ¿no? El campo verde, el olor del pasto, los gritos de la gente, las banderas que pintaban de blanco y azul el cielo, una cosa fantástica. Entonces me dediqué primero a ver todo ese entorno de afuera y luego el estadio por dentro, qué pasaba en los vestidores, donde están los jugadores. Y descubrí que había una capilla con la Virgen de Zapopan, que para los jaliscienses es la generala, los ejércitos, y contra los chichimecas, por cierto. Y ahí vi cómo llegaban los equipos a oír misa, cómo había un sacerdote que le decía a los jugadores de las Chivas, salgan como nuestros ancestros salieron a vencer a los chichimecas. Pasado, apoderándose del pasado, cómo llegamos a esta tierra, los católicos aquí cristianizamos. ¿Qué tiene que ver todo esto con las identidades otra vez? Para no hacerles el cuento largo, caminaba yo al estadio como si fuera una comunidad para platicar con la gente y me encontré gente que venía de Chicago, por ejemplo, familias enteras que venían de Chicago y que yo les preguntaba, ¿vienen desde Chicago? Sí, pagamos nuestro paquete y estamos aquí. ¿Y por qué están aquí? Porque somos mexicanos. Caray. Y porque las Chivas Rayadas representan a México. O sea, para decirlo rápido, las Chivas Rayadas son todavía el alter ego de la Selección Nacional de Fútbol, porque solo juegan con jugadores mexicanos. Entonces escribí un libro que se llama Lo Sagrado del Rebaño. ¿Qué cosa es lo sagrado del rebaño? Pues que las Chivas representan a la nación mexicana y por eso juegan en su casa todos lados. Y así llegamos a un momento muy, muy interesante. Yo ya tenía más o menos agarrado el rollo de identidad y me apoyé en un concepto, el concepto de comunidades de identificación. El público que va a un estadio de fútbol, y lo generalizo, a un estadio de cualquier deporte, es una comunidad de identificación. En ese momento todos se sienten iguales y tienen un símbolo. El símbolo permite esa articulación y el símbolo es el equipo de fútbol en este caso. Todos los que están en el estadio desaparece la estructura social. Eso es muy importante y lo voy a decir al final de esta charla. En ese momento la estructura social no cuenta. Lo que cuenta es que somos una comunidad de identificación. Todos somos Chivas, o todos somos Atlas, o todos somos la selección nacional. Por cierto, la selección nacional mexicana es el equipo en Estados Unidos que más seguidores tiene de cualquier deporte. Son verdaderamente movilizaciones impresionantes
cuando juega la selección mexicana de fútbol en los estadios de Norteamérica. Es impresionante ver el río de gente, los grandes anuncios, las autopistas con los nombres de los jugadores y cómo la mexicanidad se mantiene en esos 40 millones de personas de origen mexicano que viven en los Estados Unidos. En eso andaba yo, con el libro de los Sagrados Rebaños se agotó inmediatamente, cuando, estando haciendo trabajo de campo, estudiando el norte de Jalisco, por mi interés en los chichimecas, en saber por qué tanta belicosidad en contra de los chichimecas y por qué se les ha excluido de la historia nacional a todos los pueblos chichimecas, nunca se les reconoce como parte de la forja de esta nación. Estaba haciendo trabajo de campo y coincidía que la Universidad de Guadalajara estaba inaugurando también un campus. Todavía no tenían edificio, pero estaban instalados en la vieja preparatoria de una ciudad que se llama Colotlán, que quiere decir en náhuatl lugar de los alacranes. Hay bastantes. Bueno, pues estaba yo allí cambiando cuando de la oficina de la universidad me localizaron y me dijeron, le hablan de Chiapas. Era gobernador Pablo Salazar Mendiguchía. Estaba en su segundo año, creo, de gobernación. Y bueno, tomo el teléfono y era mi querido amigo Chemita Morales, que me decía, oye, ¿ya leyó el gobernador tu libro del rebaño sagrado? Pablo sigue siendo chiva. Y dice que el gobierno del estado va a traer un equipo de fútbol a Chiapas. Ah, caray, pues me parece muy buena idea. Y se va a llamar Los Jaguares. Y te pide que hagas un resumen de qué significa el jaguar, la cultura de Chiapas. Y le contesto a Chemita, oye vos, Chemita, pero yo estoy ahorita en el norte de Jalisco, pensando en los chichimecas, ¿no? No, me dijo, pues pensá en el jaguar, porque Pablo requiere de una nota académica. Bueno, le digo, pues, afortunadamente estaba la Universidad de Guadalajara, había computadoras, pude escribir una pequeña nota y llegan los jaguares, Chiapas. Y me invita a mí, Pablo Salazar, a presenciar el primer partido, que era contra las Chivas. El primer partido se había jugado en México DF contra el Cruz Azul, pero no se había jugado todavía un partido de Jaguares Chiapas. Iban a inaugurar con ese partido el Estadio Zoque. Me invitó Pablo Salazar y le dije a mi esposa, prepárame por favor las maletas. Voy. Y ella inmediatamente, en lugar de prepararme las maletas, agarró el teléfono y habló a la oficina de Pablo. Y le dijo, ¿cómo te atreves a no invitarme? Y a los 15 minutos ya estaba el boleto para mi esposa también. Y nos venimos. Recuerdo que recorrí las calles de Tuxtla. Era como, todavía no habían llegado las Chivas. Y había una efervescencia impresionante en la gente. Y dai Andresito, porque así me decía la gente en Tuxtla antes, y dai Andresito. Por cierto que hubo una vez un excompañero que me encontré aquí en Chiapas y me dijo, y dai Andresito, qué grande estás, dice. Y yo, pues sí, ya no soy el niñito aquel qué grande estás, pues sí, ya crecí. Y bueno, las calles de Tuxtla con una animación y luego gente que tenía pintado un cachete con las Chivas y el otro con el jaguar, porque las Chivas eran el equipo más popular que había en Chiapas, porque no había fútbol profesional
Y las Chivas Rayadas eran como el alter ego de la selección nacional, ¿no? A México. Todo en Chiapas es México, decía Velasco Suárez, ¿no? Entonces, recorrí las calles de Tuxtla así muy, pues, caray. Y entonces volví a pensar, dije, caray, aquí se está configurando una comunidad de identificación. Vamos a ver qué pasa el domingo. El domingo en el estadio fue muy impresionante, porque además teníamos encima todavía digamos, el impacto de la guerra zapatista. Bueno, un sector importante de la sociedad chiapaneca se sentía abrumada por las noticias internacionales de que en Chiapas todos éramos ganaderos y explotadores de indígenas. Eso decía la prensa. Había un trauma por eso. ¿Por qué se habían levantado los indígenas? ¿Qué les hemos hecho? Las clases medias estaban como inquietas, pues por lo menos con los que platicaba yo. Y era un momento muy especial. Llegamos el domingo, pero antes fuimos a la casa de gobierno porque el gobernador nos dijo que íbamos a irnos con él. Y llegamos y estaba Pablo Salazar, se quitó la camiseta de las Chivas, se puso la de los Jaguares. Dije, como las culebras, ¿no? Está cambiando de piel. Pero luego nos extendió a mi esposa y a mí las camisetas. Pónganselas. Pues sí. Somos Jaguares. Fuimos al estadio. Bueno, no se imaginan ustedes, o los que estuvieron allí, espero que haya alguien que haya estado ahí. Cuando salen los Jaguares al campo, el grito de la gente. Creo que era por primera vez que había una multitud feliz de allí. Pero llegó un partido en el que ya jugó Salvador Cabañas, no sé si alguno de ustedes lo recuerda, un gran jugador paraguayo que le dieron un tiro en la cabeza y quedó lisiado para toda su vida. El estadio estaba lleno. No recuerdo contra quién era el partido, pero hubo un momento en que Salvador Cabañas anotó un gol extraordinario, de esos que anotaba él. La gente empezó a celebrar el gol y de pronto Salvador Cabañas se puso una máscara de parachico, agarró un chinchín y bailó. Bueno, los que estuvieron allí, si es que estuvieron, se acordarán que hasta el piel de gallina, de ver a toda aquella multitud de gente gritando. Ahí está otra vez la comunidad de identificación. Y el símbolo permite ese ámbito, ese momento. Pues ahí fue que dije, no, esto sí es una comunidad de identificación. Pero además empecé a ver que los lacandones en la selva pedían televisiones para ver los partidos de los Jaguares de Chiapas. Que en Tapachula se veían los partidos de los Jaguares de Chiapas. Que en Comitán se veían los partidos de los Jaguares de Chiapas. Y en una celebración del 15 de septiembre, me lo recordaba mi esposa en estos días, fuimos invitados a estar en el Palacio de Gobierno y estábamos en el balcón viendo a la multitud mientras Pablo Salazar iba a salir a dar el grito y estaban tocando las chiapanecas. Tan taran, ta, tan taran, ta, tan taran, ta, ta, y la multitud empieza a llover y de pronto tan, y la multitud ¡Jaguares! Hijo de mi esposa dice, nunca me voy a olvidar de eso, porque ella se puso casi a llorar, ¿no? Le dije, es que es una comunidad de identificación. Y tan, ¡Jaguares! La gente, ¿no? Impresionante. Pasó un poco de tiempo y Pablo Salazar, en el 2006, me dice, tenemos que hacer una colección de libros ligeros para que
para que la gente lea qué es Chiapas. Entonces le dije, claro, podemos hacer una colección que se llame Para entender a Chiapas. Y libros breves, que no escriba más de 50 hojas el autor. Y se hizo esa colección. Ahí bueno, Marisa Trejo escribió un bello texto sobre la poesía en Chiapas. Creo que Mandujano escribió, Héctor, ¿no?, sobre la cultura en Chiapas, en fin. Y yo escribí un libro que se llama Chiapas Antropológico. Y allí ya me atreví a ponerle nombre a esa comunidad de identificación, la chiapanequidad. Es decir, hay un sentimiento chiapaneco, y eso lo decía también Jean de Vos, el historiador belga que vino a Chiapas, se quedó a vivir aquí, y en una conferencia que dio no me acuerdo si fue en San Cristóbal o en Tuxtla, dijo, hay un sentimiento chiapaneco. Bueno, la chiapanequidad es justamente el concepto que trata de involucrar a toda la variedad cultural de Chiapas. Y en esa variedad cultural están incluidos todos los sectores que componen a la chiapanequidad. Y esos sectores están a la vista de todos nosotros. Y son todos los grupos culturales que viven aquí, que tienen una experiencia común y que cuando existe un ámbito que permite la manifestación de lo chiapaneco, se manifiesta como en un estadio de fútbol. Y no sé si me expliqué, pero de eso se trata el asunto. Ahora viene lo otro. La chiapanequidad se diluye, se disuelve cuando nos vamos a la estructura social, porque Chiapas es una sociedad muy desigual. En Chiapas todavía persiste el clasismo. Todavía en Tuxtla, cuando yo era niño, se decía, esa es gente de la sociedad. Ah, los demás no somos de la sociedad. No, nada más ellos, porque son los que tienen paga, pues. Los demás, pues, clase medieros, cuando mucho. El clasismo, es decir, el sentimiento de superioridad sobre el explotado, que además justifica la explotación. Te exploto porque soy superior a ti. El racismo, peor insulto que había cuando yo era niño aquí era, no seas indio. Era un insulto, en lugar de ser un honor, pertenecer a uno de los grupos humanos que fundaron esta tierra, que eso no se nos debe olvidar, ¿no? Nos hemos hecho, los que somos ahora habitantes de Chiapas, herederos de ese pasado, pero los que empezaron el camino fueron ellos, no fueron los españoles, ni fueron los franceses, fueron ellos. Y después siguieron otros pueblos. Hoy platicaba con una compañera profesora que se me acercó y me dijo, soy de ascendencia china. Y dije, pues qué buena onda, ¿no? Porque los chinos han hecho una gran contribución a la cultura chiapaneca, ¿no? Todavía me acuerdo que decíamos, vamos a comer comida china de Tapachula. Y la presidencia municipal le decía a los tapachultecos, la silla china. Anda peleando la silla china. O sea, anda queriendo ser presidente municipal. Entonces, desde el punto de vista que los estoy presentando, aquí hay una complejidad. La complejidad es que en el terreno cultural, en el terreno de la comunidad de identificación, nos sentimos iguales. Pero en el terreno de la estructura social, salta el problema principal que tiene Chiapas, que es la de la desigualdad social. Entonces, la chiapanequidad nos muestra que sí es posible la convivencia, aunque sea por 90 minutos, que dura un partido de fútbol, que sí es posible la igualdad, que sí es posible construir una sociedad en donde no existan
ni los prejuicios, ni la explotación. Pero la pregunta es ¿por qué no lo hacemos? Pero que se puede, sí, y lo demuestra justamente lo que he llamado la chiapanequidad. Demuestra que sí se puede, y ese es el gran reto que tenemos. Entonces, ante este auge del concepto, yo entiendo que hay un compromiso político para abrir un camino que nos permitiera llegar a una sociedad justa, en donde desterráramos para siempre los prejuicios, en donde de verdad, como cuando construimos la comunidad de identificación, la construyamos a nivel también de la estructura social, de la vida diaria, de que somos chiapanecos porque hay una historia común, porque hay una colectividad, porque esta tierra la hemos vivido entre todos. Chiapas somos nosotros. Chiapas no son solamente los árboles, ni solamente los ríos, ni solamente las montañas. Ante todo, somos nosotros. Y las identidades siempre se hacen en contraste. Ellos, nosotros. Pues chiapanequidad quiere decir que aquí solamente hay nosotros. Y eso lo vemos cada vez que se puede, que los símbolos aparecen, la gente, la fiesta grande de Chiapas, el carnaval chamula, la música de marimba, el sumidero, el acanjá, la selva lacandona, son simbolismos que nos hablan de que sí es posible. Pero tiene que ser un esfuerzo de todos, tiene que ser un esfuerzo social, no es solamente el gobierno solo no puede, tiene que ser un convencimiento de que sí es posible hacer eso, de que es un camino que no es imposible. ¿Y cómo lo demuestro? Pues es que cuando se dan cuando se dan las condiciones, aparece esa comunidad de identificación en donde los que están en los palcos son igual que los que están hasta arriba del estadio, en donde todo mundo se siente igual, en donde todo mundo sale feliz porque el equipo de Jaguares, en este caso, triunfaba porque era el triunfo de Chiapas, porque era el triunfo de un Chiapas posible, de una esperanza. Bueno, por lo menos esa es mi interpretación, por supuesto que es discutible, y como dije antes, no vine a pontificar. Ustedes tienen, cuando lean el libro, lo tienen que reflexionar, tienen que pensar, y a mí no me asusta la crítica, al contrario, el análisis es de lo que nos alimentamos los científicos sociales. Entonces, quiero terminar diciéndoles que el himno a Chiapas, tiene estrofas increíbles, en donde se anunciaba también, claro, era un momento muy especial, ¿no? Pero hay una parte del himno, acuérdense que el coro es: compatriotas, que Chiapas levante un oliva de paz inmortal, y marchando con paso gigante a la gloria camine triunfal. La gloria sería construir una sociedad justa. Ese sería el triunfo. Y hay una estrofa increíble que dice: cesen ya de la angustia y las penas, los momentos de triste sufrir, que retornen las horas serenas. Fíjense si no es un momento para decir eso en el Chiapas de hoy, que retornen las horas serenas que prometen feliz porvenir, que se olvide la odiosa venganza, que termine por siempre el rencor, que una sea nuestra hermosa esperanza y uno solo también nuestro amor. Esos somos los chiapanecos.
Muchas gracias, doctor Fábregas. Vamos a abrir un espacio para aquellos que quieran hacer alguna pregunta a nuestro ponente. Un espacio de unos 30 minutos para que, rogándoles la brevedad para que puedan participar varias personas. Así que tenemos el primero que está allá. No sé si alguien tenga un micrófono que le pueda pasar aquí al poeta Natarén y luego ya lo vemos. Gracias. Buenas tardes. Primeramente, pues muchas gracias al maestro Andrés Fábregas. Es un privilegio para todo el auditorio que pues podamos recibir la sabiduría de uno de los grandes investigadores que ha dado Chiapas. Nos plantea usted desde la óptica académica pues la elaboración de un concepto a partir de una realidad histórica, económica y política, y en función de esto pues se forja, se elabora el concepto del sentimiento de chiapanequidad. Pensando en un sentido inverso, ahora, para partir del concepto, volver a la realidad concreta, pues es una responsabilidad compartida entre las instituciones y el pueblo, entre la gente, como usted dice. ¿Qué podría usted sugerir a las instituciones y a la gente para que realmente se haga patente, no quede nada más en el eslogan, sino que realmente sí se viva la chiapanequidad y en algún momento se alcance lo que usted dice, esta gloria chiapaneca? Gracias. Bueno, sí, es una pregunta muy interesante, ¿no? Yo creo que trasladar un concepto académico a la vida política tiene que depender de un diálogo entre la sociedad y los liderazgos políticos. No es solamente el convencimiento de un lado, sino el convencimiento de que en ese diálogo tienen que aflorar las problemáticas de Chiapas. Y entonces aprovecho para decirles a ustedes que yo pienso que en Chiapas hay una academia muy importante, colegas tan importantes, tan brillantes en su profesión como los que están aquí arriba presentes y como los que están en las universidades. Creo que ha sido un error, lo digo con humildad, muy grave del poder político en Chiapas, el ningunear a los académicos y en algunos casos hasta en reprimirlos. A mí me parece eso, no puede ser. Entonces, con toda humildad lo digo porque yo no soy quien para decir tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Pero creo que un diálogo entre los nuevos liderazgos políticos y los académicos de Chiapas es muy importante. No para que le digan al poder político qué tiene que hacer, el poder político toma sus decisiones, pero sí para que escuchen. Una cosa que aprendí cuando la rebelión zapatista, no sé si ustedes se acuerdan que hicimos una comisión de la que nadie habla, una comisión que se llamó Comisión Autónoma para la Paz en Chiapas. La hicimos inmediatamente, a pocos días que había estallado el movimiento. Esa comisión estaba formada por el escritor, en paz descanse, Heraclio Cepeda, por el senador en aquella época, Eduardo Robledo Rincón, y por mí, que era yo director del Instituto Chiapaneco de Cultura. Esa comisión fuimos a muchos poblados, incluyendo zapatistas,
Hicimos innumerable cantidad de reuniones y en todos lados notamos el ansia de la gente por hablar. El reclamo de que nunca se les escucha. Y eso era un reclamo generalizado en aquella época, en aquel momento. Recuerdo muy bien que eran interminables las reuniones, cansadas. Incluso en una ocasión llegamos a Altamirano y el liderazgo local ahí tenía rodeado al hospitalito. Y yo me acuerdo que venía en un avión de Chihuahua, a donde había ido a dar una conferencia sobre la situación que estaba pasando en Chiapas. Y vi en el periódico La Jornada, en Cartas al Lector, una llamada que decía: invocamos la presencia de la Comisión Autónoma para la Paz y nuestros nombres en el hospital de Altamirano, porque estamos en peligro, y firmaba una monja, que no recuerdo cuál era la inscripción, hermanas de algo. Y llegué a la Ciudad de México, me comuniqué inmediatamente con Heraclio Cepeda y con Eduardo Robledo. Le dije: ¿ya leyeron la carta que hay en La Jornada? Sí, pues vámonos. Y nos fuimos directo a Altamirano. Llegamos, estaba rodeado el hospital. Y pues discutimos con el liderazgo local y dijimos: déjanos entrar. No, son zapatistas y les vamos a dar una lección. No, espérate, vamos a entrar. A ver qué pasa. Entramos. Y estaban las monjas diciendo: aquí no tenemos armas, ni tenemos nada, pero ¿por qué van a entrar a registrarnos? Después de una buena discusión, las convencimos de que salieran con nosotros, que no se quedaran allí. Y se metieron a una camioneta que llevábamos y la sacamos, a las hermanas de allí. Y en esa ocasión, recuerdo que los soldados que estaban a la entrada de Altamirano eran oaxaqueños, zapotecas, y se nos acercaron y nos dijeron: ¿cuándo termina? Son las personas que estudian los problemas de Chiapas, los conocen. Si alguien puede explicarnos qué está pasando, son ellos. Y no me parece inteligente decir que lo que digan es para criticar o para eso. No se le puede pedir a un intelectual que no sea crítico. Esa es la función del intelectual, ser analítico. Bien, no sé si respondí la pregunta, pero por allí veo un camino. ¿Alguien más había levantado la mano? Ahí uno y dos. A ver aquí en medio, por favor. Buenas tardes a todos. Soy su servidor y amigo Antonio Zazueta Armenta. Hace 30 años, yo llevo viviendo aquí 35. Hace 30 años que fuimos compañeros de equipo y de trabajo con mi estimado amigo Andrés Fábregas. Quiero agradecerte, mi querido Andrés, tus conocimientos, tus investigaciones que a lo largo de tu vida has realizado para bien de este país en el aspecto antropológico social. Quiero decirte que en aquel tiempo, de los años 89 a 90 y tantos, que tuve la fortuna de ser titular de los servicios educativos para Chiapas, tus conocimientos fueron base para instrumentar programas educativos dirigidos a las etnias originarias de esta hermosa entidad. Abrevé en ella, en tus investigaciones, información
para plantear a la Secretaría de Educación Pública que se orientaran los programas para fomentar precisamente lo que estás aquí hablando, la igualdad social, la equidad. Yo traduzco chiapanequidad también como un derivado de mexicanidad en su caso, pero también de un concepto que es la equidad y por la cual, ya lo dijiste tú, debemos luchar todos. Muchas gracias por tu presencia y celebro saludarte esta tarde. Gracias. Le cedemos el micrófono a la maestra Burelo, que quería preguntar algo. Buenas tardes, Enriqueta Burelo. Mi pregunta es, ¿cómo cabe en este nuevo concepto de chiapanequidad? Porque parecería que es una nueva forma de abordar la chiapanequidad. El tema del mestizaje, que el mestizaje es biológico, pero también es cultural. ¿Cómo entra dentro de este concepto de la chiapanequidad? ¿Cómo que? Pues qué pregunta tan interesante. Cuando yo era niño, me cuidaron dos mujeres soques a las que quise mucho. Se llamaban Flora y Clara Aguilar. Vivían en el barrio de San Roque. Muchas tardes jugué en la huerta con los alcaravanes que todavía existían, los árboles de guaya, mango, y la conversación con mis nanas. Fui creciendo con una gran ternura hacia ellas. Cuando me fui a estudiar a México, entré a la Escuela Nacional de Antropología, ponían de pie para hablar. Hicieron de pie las dos. Me dijeron, Andresito, cuando llegaron los españoles, se quedó mestiza la palabra. Impresionante, ¿no? Yo por poco me voy para atrás. Ningún maestro en la ENA había sido capaz de sintetizar un proceso histórico. Pues somos un pueblo mestizo. Somos un pueblo mestizo. Y por eso es que es posible también el camino hacia la igualdad. Se quedó mestiza la palabra significa nos quedamos mestizos todos, porque la palabra es lo más importante para el pueblo zoque. No hay nada más importante que la palabra. Por la palabra se creó el mundo. En la palabra se contiene el alma humana. Entonces, cuando llegaron los españoles, se quedó mestiza la palabra. Ellos también pasaron a formar parte de lo que somos. Una lección extraordinaria. Pues con eso les respondo. Y hay que agradecerle a mis nanas, porque son ellas las autoras de esta síntesis. Cuando llegaron los españoles, se quedó mestiza la palabra. Somos un pueblo mestizo. ¿Y saben qué lo simboliza muy bien? La fiesta grande de Chiapa de Corzo. Las máscaras no son de indígenas, máscaras son de los españoles, ¿no? El zarape viene, nunca he averiguado por qué y tampoco lo saben en Saltillo. He ido a Saltillo, les he preguntado, ¿saben ustedes por qué el zarape de ustedes es el que se pone? No lo sabemos, algún comerciante que llegó, etcétera. El chinchín. O sea, es una danza que ensalza el mestizaje. Entonces yo creo que en el concepto de chiapanequidad, pues está incluido el mestizaje, las culturas mestizas de Chiapas. Por supuesto que podríamos platicar con el doctor Fábregas horas y horas, pero tendremos que continuar con nuestro programa.
Y en este momento pediré a la doctora Silvia Ramos, a la doctora Fanny López, que le hagan entrega de un reconocimiento muy merecido por todo lo que nos enseña y nos da. Pues es un gran honor, doctor Fábregas Ruiz, entregarle este apreciable reconocimiento que dice así: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 10 de agosto del 2024, doctor Andrés Fábregas Puig, por la presentación de su libro y conferencia magistral, Chiapanequidad, trayectoria de un concepto, y por su invaluable aportación a la cultura chiapaneca. Gracias. Felicidades, lo firman Roberto Ramos Maza, Gracias. Eduardo Grajales, José Luis Abreu, Fanny, Socorro, Indra y servidora. Gracias. Pues agradecemos a todos y cada uno de ustedes por hacer posible este encuentro, que por supuesto esperamos contribuya a la construcción de los sueños y anhelos de la sociedad chiapaneca en el sentimiento de su diversidad cultural. Muchas gracias, doctora Silvia, maestro Ramos, gracias, doctor Fábregas, gracias, maestra Fanny. No quisiera despedirme sin antes agradecer al maestro Adrián Maza por el diseño del libro y al fotógrafo José Manuel Cruz Gutiérrez también por haber colaborado. Para aquellas personas que ya no alcanzaron algún ejemplar del libro del doctor Fábregas, aquí vamos a dejar en la pantalla un teléfono al que se puedan comunicar y puedan hacer la compra adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes. Ok. Un favorzote, por si quieren que el doctor Fábregas les firme su libro, si lo esperan tantito, vamos a instalar una mesa, porque no va a aguantar el templete para tanto peso. Muchísimas gracias.